¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en esto que es Salud a Ciencia Cierta, el primer programa multiplataforma de Capital 21. Ustedes nos pueden ver a través de su televisión, pero también nos pueden escuchar a través de nuestro medio de comunicación hermano, Código Ciudad de México en radio. Y también estamos con ustedes en todos nuestros canales en redes sociales, en Facebook. En este momento están apareciendo en su pantalla nuestras direcciones para que nos puedan seguir por ahí, pero para quienes nos escuchan en radio, se las leo rápidamente. En Facebook nos encuentran como Capital 21 TV, en Instagram como Capital-21, en Twitter @Capital-21 y en YouTube como Capital 21. Por favor, escríbanos, manden sus videos, sus preguntas. Para nosotros, para este equipo, lo más importante es darles un servicio en temas de salud. Yo soy Olimpia Velasco, sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas. El cáncer de mama o carcinoma de mama es un tumor maligno que se origina en las células de la mama, las cuales crecen de manera desordenada e independiente, invadiendo y afectando así los tejidos que lo rodean. En México, es la primera causa de muerte en mujeres mayores de 25 años. Algunos de los factores que se asocian con el desarrollo de esta enfermedad son: antecedentes de un familiar con cáncer de mama, tener 40 años o más, tener la primera menstruación antes de los 12 años, usar anticonceptivos hormonales por más de 5 años, tener el primer hijo después de los 30 años, no haber tenido hijos. Existen 5 etapas o fases en el desarrollo del cáncer de mama. Etapa 0, donde ocurren los cambios celulares que dotan a las células las características de malignidad. Etapa 1. Se denomina in situ y se caracteriza por la existencia de la lesión cancerosa microscópica localizada en el tejido donde se ha originado. Etapa 2. En la fase de invasión local, la lesión comienza a extenderse fuera de su localización de origen e invade tejidos u órganos adyacentes. Depende del tipo de cáncer, puede manifestar síntomas y dolencias. Metástasis. Es la etapa de invasión a distancia. La enfermedad se disemina fuera de su lugar de origen, apareciendo lesiones tumorales. Fase terminal. Se caracteriza por la existencia de enfermedad oncológica avanzada, progresiva e irreversible. Bueno, y para seguir platicando sobre este tema, sobre cáncer de mama, nos acompaña hoy, y de verdad es un honor y un privilegio poderlo tener en esta mesa, al doctor Enrique Bargallo Rocha. Él es jefe del Departamento de Tumores Mamarios del Instituto Nacional de Cancerología. Muy bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti y felicidades por este nuevo programa. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor. Y bueno, hay muchos mitos y muchas dudas todavía alrededor del cáncer de mama, mucho miedo, diría yo también. Entonces, quisiera que empezáramos, doctor, por saber cuáles son las causas del cáncer de mama y cuáles son los posibles factores de riesgo. Yo creo que si hay algo que puede disminuir en todos los momentos esos mitos y esos miedos, como bien describes, al final del día es información. Y creo que esta es una de las plataformas que nos puede ayudar justamente a disminuir esa información. Los médicos, los que nos dedicamos a eso, los científicos, todos los profesionales que estamos involucrados en esto, también tenemos esos mitos y miedos. Y la información lo que nos ayuda es a disminuir eso. ¿A dónde quiero llevar a esto? Es de que el cáncer en general es multifactorial. No hay una causa-efecto para decir, te da esto y seguro vas a tener esto, o no lo tienes y seguro nunca lo vas a tener. La célula, finalmente, en todo momento, como cualquier ser vivo, nace, crece, se reproduce y muere. En ese proceso, la célula de cáncer es una célula que tiene un crecimiento desordenado y no interrumpido. Lo voy a poner entre comillas, es una célula inmortal. El cáncer de mama no está alejada de esto. Hay muchos factores, tanto internos en la célula como externos, que promueven este factor. Uh-huh. Entonces voy a agrupar 3 escenarios diferentes de los factores de riesgo que pueden aumentar el riesgo para que lo puedan padecer. Por favor. El primero son factores, voy a ponerlo así, inevitables. Uh-huh. El riesgo de ser mujer es 100 veces más que un hombre. No puede evitar una mujer su género. Uh-huh. El crecimiento, y me refiero a la edad, es un factor de riesgo que también no lo pueden evitar.
conforme una mujer va creciendo, tiene un poco más de riesgo. Entonces, esos dos no podemos lidiar con ellos. Simplemente tenemos que estar alertas que tenemos más riesgo que en la década anterior. Y de ahí van focalizados los factores para detección oportuna. Hay un grupo de factores modificables, que esos sí los puedes disminuir, y que tienen que ver con el estilo de vida. Sí. El hacer ejercicio o no hacer ejercicio, el tener sobrepeso o no tener sobrepeso, el tomar alcohol o no tomar alcohol, el fumar o no fumar, son de alguna forma aspectos modificables. Y, ojo, que no se satanice eso, sino al revés. Es como comprar boletos a la lotería y si tienes muchos, pues deshacerte de los que no te hacen falta. O comprar algunos protectores. El ejercicio sin duda es un factor sumamente protector. El lactar cuando tienes un bebé es sumamente protector. Entonces, el que no lo hayas hecho, pues no te da esa protección. Y hay algunos otros que de alguna forma podemos detectarlos. Factores hereditarios, factores genéticos, sin duda son una alerta para saber en qué nivel de riesgo puede ser una mujer o no una mujer. Entonces, una tercera parte, pongámoslo en el estilo de vida, que lo podemos modificar. Otra tercera parte no lo sabemos, y está en investigación, y me encantaría decirles, tenemos toda la verdad, pero así es la ciencia, la vamos adquiriendo poco a poco. Y la otra, sin duda, es de los que tenemos que estar alerta. Entonces, se ha hablado durante muchas décadas en donde cualquier estímulo sobre el tejido mamario, y uno de los estímulos más comunes, finalmente, es la exposición a estrógenos. Conforme una mujer tiene más tiempo estrógenos, más riesgo potencialmente puede tener. Si inicia su menstruación a una edad más temprana, tiene más tiempo de exposición. Si tomas una terapia hormonal de reemplazo, dejaste de menstruar y tomas exógenamente, no quiere decir que lo debas hacer o no, pero tienes un poco más de riesgo. Entonces van alrededor de todo esto. Ya. Una vez que ya hay un diagnóstico de cáncer de mama, doctor, ¿cuáles serían las primeras preguntas o las preguntas clave que se le tienen que hacer al médico, entendiendo pues que es un shock, es difícil recibir un diagnóstico de cáncer en general? Estamos hablando ahora de cáncer de mama, pero ¿cuáles serían las preguntas clave para hacerle al médico? Creo que ha cambiado muchísimo y lo que sabemos hoy ya no hay un médico que trate todo el cáncer de mama, hay un equipo de trabajo. Entonces, la primera pregunta es, ¿estoy en el lugar adecuado? O sea, ¿ustedes son especialistas en tratar cáncer de mama? Y cuando digo ustedes es no tú. Tienes el patólogo, el radiólogo, el técnico, la enfermera. O sea, hay 20 profesionales alrededor para cuidar a una mujer con cáncer de mama. Entonces, ¿estoy en el equipo adecuado? 2, ¿cuál es la estrategia? Como cualquier acción en la vida, ¿ya tenemos una estrategia o apenas la vamos a hacer? Entonces, la mujer tiene grandes virtudes y el sentido común es una de las mayores fortalezas que creo que pueden echar mano hoy día. Entonces, cuando tú detectas en las respuestas de sí estoy en el equipo adecuado y sí hay una estrategia, ahora sí, las siguientes preguntas van a ir mucho más fáciles. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué esperamos? Creo que serían las preguntas. Suenan generales, pero la realidad es de que son fundamentales. Sí, totalmente. Y el tiempo es muy importante. No importa en qué momento de la etapa de la enfermedad la encuentras, siempre puede haber, sin duda, un gran impacto en la resolución del problema. Sí, en apegarse al tratamiento rápidamente, doctor. La velocidad del inicio de tratamiento es muy importante. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a las preguntas del público. Tenemos 2 preguntas que nos está haciendo nuestro público y que nos gustaría, doctor, que pudiéramos resolver en este momento. Les recordamos que ustedes nos pueden mandar sus videos. Si en este momento no nos da tiempo de transmitir sus preguntas, lo haremos a través de nuestras redes sociales, pero les aseguramos que todas quedarán respondidas por nuestros especialistas. Vamos con estas preguntas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerardo Cacique, tengo 30 años y quisiera saber, mi esposa tiene 2 familiares con cáncer de mama. ¿Qué tan probable es que ella padezca también esta enfermedad? Hola, soy Carla Guerrero y tengo una pregunta.
quiero saber si hay algún tratamiento para mitigar o hacer que los efectos de la quimioterapia sean menos fuertes. Bueno, pues ahí están, doctor Gerardo Cacique, que pregunta, que dice que su esposa tiene 2 familiares con cáncer de mama y qué tan probable es que ella desarrolle esta enfermedad, lo que nos da pie a hablar también, por supuesto, en general de la prevención. Claro, mira, la realidad es que cada vez hemos aprendido más de factores de riesgo justamente hereditarios o familiares. Lo que sabemos hoy, sin duda, es de que es un dato muy importante que vale la pena que Gerardo y su esposa, que tiene estos 2 familiares, lo comente con el médico que estuvo tratando a esos 2 familiares. Porque va a depender de la edad de presentación de esos familiares y de la relación, si es en primer grado el familiar o en segundo grado. Pero el antecedente de tener un familiar que tuvo algún tipo de cáncer es una información muy valiosa para ver cuál es el perfil de riesgo que tenemos individualmente. Entonces, hay desde recomendaciones a través de un estudio genético, una prueba genética, sí, hasta hacer un árbol genealógico y la intervención de hoy genetistas de saber si hay relación o no hay relación. Entonces, creo que es mucho más elaborado que decir hay que hacer esto o el riesgo es este, no es un número matemático. Hay que personalizar de alguna forma en qué grado fue, a la edad de presentación, si el cáncer es el mismo, si ese cáncer está relacionado. Lo importante creo que es, esto lo que despierta es una alerta para preguntarlo al grupo de trabajo de genética y del médico que estuvo tratando a sus familiares. Muy bien. Y Carla Guerrero, que pregunta, ¿hay algún tratamiento para mitigar los efectos o para que los efectos de la quimioterapia sean menos fuertes? Yo creo que es una gran pregunta. Hoy lo que sabemos en el mundo, y México no es la excepción, es hoy cada vez le ganamos más la batalla al cáncer de mama. Quiere decir que todavía no disminuimos el número de casos nuevos, pero cada vez más los casos que existen, cada vez afortunadamente viven más. Los efectos secundarios de todos los tratamientos, los tratamientos locales como una cirugía, los tratamientos locorregionales como la radioterapia, o los tratamientos sistémicos como los medicamentos, cualquiera de sus modalidades, tienen un efecto secundario. Desde físicos, químicos, emocionales, claro, a mediano y largo plazo. Entonces, hoy día estamos montados en disminuir los efectos secundarios inmediatos, como tener náusea, y cada vez hay mejores medicamentos para disminuir esa posibilidad, pero también tenemos que preocuparnos por los de mediato y largo plazo. Hoy sabemos que algunos de estos medicamentos pueden provocar algunos efectos secundarios sobre el corazón. Entonces, tempranamente prevenimos eso que puede pasar. Entonces, la verdad es que sí, hay... Los medicamentos de quimioterapia, por ejemplo, son iguales que hace 25 años en algunos casos, pero lo que se da alrededor, lo que hace es disminuir los efectos secundarios. Entonces, una vez más, el conocimiento de esto es mucho mejor que lo que teníamos hace 5 años. Entonces, sí cada vez hay mejores y cada vez buscan justamente no nada más mitigar los efectos secundarios inmediatos, sino a mediano y largo plazo. Y bueno, información, doctor, con eso, con lo que empezamos la entrevista, la información es lo que nos va a llevar a un mejor puerto, lo que nos va a llevar a un apego al tratamiento, y fundamental lo que nos decía, el cambio de hábitos, cosas que nosotros podemos cambiar desde ya como una parte fundamental de la prevención. Muchísimas gracias al doctor Enrique Vargalló Rocha, jefe del Departamento de Tumores Mamarios del Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN, que nos acompañó en esta mesa para platicar sobre cáncer de mama. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes y una vez más, felicidades por este esfuerzo. Muchas gracias. Vamos a hacer un corte, no se vayan, regresamos bien rápido. ¿Sabías que el primer listón o lazo rosa fue utilizado en el otoño de 1991, cuando la Fundación Susan G. Komen los obsequió a los participantes de su carrera en la ciudad de Nueva York? Aprendamos más de salud. La metástasis es la reproducción o extensión de una enfermedad o de un tumor a otra parte del cuerpo. Estrógeno es una hormona sexual que interviene en la aparición de los caracteres sexuales secundarios femeninos. Mastectomía
Operación quirúrgica que consiste en la extirpación de la glándula mamaria o de una parte de ella. Realizar la autoexploración mamaria para detectar cualquier cambio puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Hazlo periódicamente y durante toda tu vida, sin importar si estás embarazada o ya has pasado por la menopausia. En el tema del cáncer de mamas, la prevención es tu mejor aliada. El primer paso es observar. Colócate frente a un espejo con los hombros rectos y los brazos junto a la cadera. Mírate los senos, el tamaño, la forma y el color. Observa detenidamente y presta atención a posibles deformaciones o inflamaciones, aparición de bultos, hoyuelos o arrugas, cambios en el color, forma y tamaño, cambios en la posición del pezón, así como enrojecimientos y sarpullidos. Paso 2. Levanta los brazos entrelazando tus manos detrás de la nuca y fíjate si existe alguna alteración de lo antes mencionado. Paso 3. Acostada, pálpate las mamas con las manos invertidas. Procura hacerlo de manera firme y pausada con las yemas de los dedos. El movimiento debe ser circular y abarcar desde la clavícula hasta la parte superior del abdomen y desde la axila hasta el escote. Recuerda que debes recorrer toda la mama, incluyendo el pezón. Paso 4. Finalmente repite los mismos movimientos del paso anterior cuando estés de pie o sentada. Pon tu mano derecha en la nuca y pálpate el seno derecho con la mano izquierda. Después de terminar la exploración, cambia de lado y repite el proceso con la otra mano. Recuerda, ante cualquier anomalía o alteración, se debe acudir con un especialista o directamente a tu centro de salud. Bueno, pues ahí está la importancia de la autoexploración. Y nos acompaña en la mesa, está con nosotros Claudia García Peña. Ella es consultora en imagen personal y profesional, es autora del libro Tu mejor imagen frente al cáncer. Y hay que decir también que ella ha hecho una muy, muy importante labor en apoyo a las mujeres con cáncer de mama. Muy bienvenida, Claudia. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Como siempre es un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias, Claudia. Y bueno, ¿qué decirles como profesional a las mujeres que reciben un diagnóstico de cáncer de mama, que sabemos siempre es difícil, pero como profesional, ¿qué decirles? ¿Cuál sería una primera guía para ayudarles emocionalmente, Claudia? Mira, Oli, yo lo que les recomiendo mucho a mis pacientes en primera instancia es que se acudan a una terapia o que acudan a un grupo de apoyo o que busquen la manera de sí tener una ayuda emocional. Te voy a explicar por qué. El diagnóstico de cáncer es un proceso muy impactante para una persona que lo recibe, y no solamente porque está perdiendo la salud, sino que también, o sea, que ese es el primer punto, es la pérdida de la salud. Después, dependiendo del tipo de tratamiento, a veces tienen que perder el cabello, las cejas, las pestañas, o les tienen que hacer una mastectomía, y en muchas ocasiones, desafortunadamente, esto redunda en la pérdida de la pareja y por consiguiente la pérdida de la autoestima. Entonces, yo lo primero que les recomiendo a las pacientes es que sí vayan, busquen apoyo emocional. ¿Por qué? Porque tienen que transitar el duelo. Son varios duelos que tienen que transitar al mismo tiempo. Entonces, sí creo que es muy, muy importante que vayan para liberar todas estas emociones, que son muchos sentimientos encontrados, porque vienen muchos cuestionamientos, ¿no? De entrada, pues, si la voy a librar o no la voy a librar, si tienen hijos, el tema en relación a los hijos, si tienen pareja, el tema en relación a la pareja. Entonces yo creo que sí es muy importante que acudan a apoyo emocional. En el caso de, bueno, por supuesto los cambios físicos que vienen con los tratamientos, Claudia, son muy importantes. ¿Cuáles son los tipos de apoyo que en este sentido pueden recibir? Pensamos, por supuesto, en el tema de los efectos de la quimioterapia, en la que se pierde el cabello, o en el caso en el que desafortunadamente se requirió de alguna mastectomía. Mira, los tratamientos conllevan a muchos efectos secundarios, empezando, por ejemplo, por ya sabemos, la pérdida del cabello, de las cejas, de las pestañas, hay cambio en el tono de la piel, sí. Por ejemplo, hay falta de salivación. Entonces, es muy importante, por ejemplo, que la paciente, antes de iniciar con las quimioterapias, vaya a hacerse un chequeo dental, ¿no? Que el dentista le diga que todo está en orden, porque una vez que empiezan las quimioterapias, cualquier padecimiento que pudiera ser sencillo para una persona sana, en el momento en el que ellas están en quimioterapia, esto se vuelve mucho más complicado. Hay muchos recursos, por ejemplo, está el maquillaje. Nosotros enseñamos lo que se llama maquillaje de camuflaje, de tal forma que se pueda disimular la caída de las cejas y de las pestañas. Es muy importante el cuidado de la piel tiende a resecarse mucho, entonces sí es muy importante que utilicen productos para pieles secas y sensibles, y cremas corporales que sean para pieles extremadamente secas, ¿no?
También, bueno, está el uso de las pañoletas, el uso de las pelucas. Hay prótesis mamarias que pueden ser externas. Si la paciente por alguna razón no es candidata o no se le va a hacer una reconstrucción mamaria, también existen las prótesis. Y hay unas que son extraordinarias, que tienen el mismo peso de un seno natural. Uh-huh. ¿Cuáles son digamos, particularmente los apoyos que se le pueden dar emocionalmente a una persona? Cuando una persona se acerca a ti y llega en un pues estado complicado, ¿no? Muy afectada emocionalmente, ¿cuáles son las primeras guías, digamos, que se le da a esta persona para saber hacia dónde ir, apegada al tratamiento médico, por supuesto, pero con mejores herramientas emocionales? Mira, Oli, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que sí es muy importante primero entender la razón, no desde la culpa, sino yo creo que todos en la vida sí nos acercamos o a veces llegamos a tener situaciones límite. Estas situaciones límite lo que hacen es enseñarnos algunas lecciones que tenemos que aprender, ¿no? Entonces, en gran parte te voy a decir algo que te va a sorprender, pero muchas de las pacientes que han terminado el tratamiento han agradecido a la vida que les haya dado cáncer. No volverían a transitar el proceso, pero sin embargo se vuelven unas personas maravillosas, una mejor versión de ellas mismas. Entonces es muy importante, te digo, primero que sí vayan a un apoyo emocional. Es muy importante la conversación con la pareja y con la familia. Sí es importante también hablar con los hijos en relación a los cambios que se van a sufrir, pero siempre desde la idea de que van a estar bien, de que todo se va a ir resolviendo paso a paso. Y también es muy importante que ellas vayan escuchando su cuerpo. Muchas veces las mujeres que están en tratamiento oncológico, que reciben un cáncer, son mujeres que no se han dado tiempo para ellas. Entonces, toda la vida están viendo por la familia, por los hijos, por el esposo, por todo mundo, sí, menos por ellas. Este es un área de oportunidad para que ellas empiecen a ver también por ellas. Una de las preguntas que podrían hacerse las pacientes sería, ¿cuánto les costaría poder acercarse a este tipo de ayuda? Porque de pronto podría pensarse que puede resultar muy caro. Mira, te voy a platicar. Yo colaboro en una fundación que se llama Fundación Salvati, creo que ya hemos platicado de ella. Claro. En esa fundación damos apoyo a mujeres que están en tratamiento oncológico. Se les hace un estudio socioeconómico y ya dependiendo de lo que salga en el estudio socioeconómico es la cuota para el apoyo que se les puede dar, ¿no? Y digo, también damos consultas particulares, pero ahí ya va dependiendo mucho de los recursos que pueda tener la paciente. O sea, nosotros en la fundación nos ajustamos a las necesidades y a los recursos que se tienen. Bueno, pues eso es muy importante porque de pronto pudiera parecer que además pues de lo difícil que es recibir un diagnóstico, después llevar el tratamiento y acercarse a este tipo de ayuda emocional, pues puede resultar no tan sencilla. Claro, ¿no? Además, por ejemplo, a nosotros nos hacen donación de pelucas en la fundación, entonces nosotros donamos las pelucas también a las pacientes. Entonces realmente no es mucho lo que tienen que invertir para que puedan verse bien y sentirse mucho mejor. Muy bien. Y otra parte de la que tú has hablado que me parece fundamental y que justamente Fundación Salvati ha apoyado mucho en eso a mujeres que están saliendo de tratamientos de cáncer de mama y que tiene que ver con cuando se han quitado ganglios y la importancia de la fisioterapia. Ok. Mira, es muy importante que cuando a una paciente se le han retirado ganglios, vaya con un fisioterapeuta especialista en linfedema. Esto es porque en el momento en el que se quitan ganglios, el líquido linfático no tiene manera de salir. O sea, los ganglios son los filtros, son las coladeras, ¿sí? Y el líquido linfático es el que se encarga de limpiar todas las toxinas del cuerpo. Entonces, cuando no tiene una forma de salir, cuando no tiene las coladeras, digamos que se empieza a haber tráfico en esa zona y eso hace que se inflame la extremidad. Entonces, es muy importante que acudan a una fisioterapia para evitar el linfedema. Bueno, pues ahí está. Ahí están parte de los apoyos que se pueden tener a través de fundaciones y a través de este trabajo tan importante que hacen estas asociaciones para apoyar a mujeres con cáncer de mama. Les aseguramos que les tendremos una lista importante en nuestras redes sociales de a dónde pueden acudir, de cuáles son las vías para que las pacientes puedan tener este tipo de apoyos y bueno, pues ayudarles un
poco en este camino hacia el tratamiento después de un diagnóstico de cáncer de mama. Muchísimas gracias, Claudia García Peña, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Oli. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Por favor, les pedimos que nos envíen sus videos con sus preguntas para nuestros especialistas. Estamos con ustedes a su servicio prácticamente las 24 horas a través de nuestras redes sociales. Entonces, bueno, pues nos vemos la próxima. Yo soy Olimpia Velasco. Esto fue Salud a Ciencia Cierta.